De acuerdo a la clasificación de las enzimas, las cinasas son una subclase de las transferasas, las cuales catalizan la transferencia de un grupo funcional. En este caso, las cinasas son un grupo de enzimas que catalizan el intercambio de grupos fosfato entre compuestos fosforilados ricos en energía y otros substratos. Esto puede hacer que otras moléculas de la célula se vuelvan activas o inactivas. Las cinasas participan en muchos procesos celulares, como por ejemplo en algunos tratamientos para el cáncer. Estas se dirigen a ciertas cinasas relacionadas con esta enfermedad. Usualmente, el nombre común de cada cinasa se basa en el substrato que es fosforilado. Se entiende como fosforilización al mecanismo regulador clave, ampliamente utilizado para regular la actividad de las enzimas y factores de transcripción. Las enzimas quinasas son enzimas dependientes de ATP, ya que añaden grupos fosfato a las proteínas. Un punto importante es que en la ausencia de ligando, las cinasas son inactivadas, ya que la unión del ligando al receptor convierte en la enzima en activa. Los receptores cinasa suelen ser proteínas integrales de membrana. Estas proteínas son muy importantes en el aumento de nivel energético de diferentes compuestos, convirtiéndolos en moléculas metabólicamente activas, en la generación de ATP y GTP en vías metabólicas, y en la modificación covalente de la actividad enzimática. Tipos de cinasas. Como ya mencionamos, las cinasas vienen de la familia de las transferasas. Las lipoproteínas cinasas que actúan sobre una proteína activándola o desactivándola. Las cinasas ocupan, por tanto, un lugar central en los mecanismos de señalización celular. La cascada de respuesta ante una señal química que llegue a la célula, y también sirven de puente entre un segundo mensajero, usualmente es el AMP cíclico, y las respuestas celulares al estímulo, activación o desactivación de factores de transcripción, por ejemplo. La proteína cinasa A es parte de la familia de las enzimas cuya actividad depende de la concentración de AMP cíclico. Por esto, la proteína también es conocida como proteína cinasa dependiente de AMP cíclico y tiene una infinidad de funciones en la célula, incluyendo la regulación del metabolismo del glucógeno, la glucosa y lípidos. Esto es importante en la regulación del ciclo celular. La proteína cinasa B es una de las proteínas codificadas en los humanos por 3 genes. La proteína cinasa 1, la 2 y la 3. La 1 está involucrada en la supervivencia celular, en la inhibición de procesos apoptóticos y en la inducción de vía de síntesis de proteínas, y además es clave en la vía que guía la hipertrofia del músculo esquelético. La tipo 2 es importante en la molécula de señalización de la vía de señalización de insulina, induce el transporte de glucosa. Y por último, la tipo 3 aún no se ha sabido cuál es su función en específico. La proteína cinasa C es una familia de proteínas quinasas consistente en al menos 10 isoformas. La proteína cinasa MC se piensa que es responsable de mantener la fase tardía de la potenciación a largo plazo, mientras que la proteína cinasa R interrumpe el ciclo replicativo de los virus que ha infectado a la célula, además de activar vías de señalización proapoptóticas. En las quinasas tenemos incluidas un gran número de enzimas, las cuales regulan la actividad de otras proteínas y, además, de manera más indirectamente, las actividades de las células. Esta regulación la lleva a cabo mediante la fosforilación, es decir, la adición de un grupo fosfato a una cadena del aminoácido. La fosforilación de las proteínas es, pues, una acción regulatoria muy importante, ya que la adición de un fosfato puede alterar la forma de la proteína, y la habilidad de cambiar la conformación de una proteína permite un control regulatorio sobre la actividad de la proteína. La fosforilación, adición de un grupo fosfato a una proteína, por las cinasas es un proceso reversible, y las proteínas pueden ser desfosforiladas, removimiento de un grupo de fosfato, por enzimas que se conocen como proteína fosfatasa, las cuales funcionan juntas creando un balance entre inhibición y activación. Las proteínas cinasas son un subtipo de cinasas que actúan sobre una proteína, activándola o desactivándola. Las cinasas ocupan, por tanto, un lugar central en los mecanismos de señalización celular, la cascada de respuesta ante una señal química que llega a la célula. Sirven, pues, de puente entre un segundo mensajero y las respuestas celulares al estímulo, activación o desactivación de factores de transcripción, por ejemplo.
Las sinasas juegan un papel muy importante en varios procesos de señalización intracelular, incluyendo aquellas que controlan el crecimiento y la división celular. La importancia de un buen funcionamiento en las sinasas para el correcto crecimiento de las células se puede ejemplificar con las sinasas en relación al cáncer. En un proceso normal, los factores de crecimiento que son emitidos por otras células se ligan a los receptores en la superficie celular, estimulando a que la célula se divida. Pero con las células cancerosas, las funciones normales ejercidas por las quinasas y las fosfatasas ya no sirven. Aquí, las células cancerosas tienen como característica la habilidad de reproducirse en la ausencia de señales externas, es decir, encienden estos procesos en la ausencia de un factor de crecimiento, lo que resulta en la proliferación de células cancerosas. Esto puede ocurrir por una mutación en un gen de una quinasa o de una fosfatasa. Defectos en las sinasas, hiperglicerolemia. Los acilgliceroles constituyen la mayor parte de los lípidos en el cuerpo. Son los lípidos principales de los depósitos de grasa y en el alimento. Deben hidrolizarse mediante una lipasa adecuada a los ácidos grasos y el glicerol que los constituye, además de continuar con su catabolismo. La mayor parte de esta hidrólisis tiene lugar en el tejido adiposo, con liberación de ácidos grasos en el plasma, en el cual se presentan combinados con albúmina sérica. Posteriormente se lleva a cabo la captura del ácido graso libre por los tejidos y la oxidación. Muchos tejidos, los cuales incluyen hígado, corazón, riñón, músculo, pulmón, testículos, encéfalo y tejido adiposo, poseen la capacidad de oxidar los ácidos grasos de cadena larga. La utilización de esos tejidos depende de la existencia de la enzima activadora necesaria, la glicerol-sinasa, que existe en cantidades importantes en hígado, riñón, intestino, tejido adiposo café y la glándula mamaria en lactancia. La glicerol-sinasa cataliza la activación del glicerol a SN-glicerol 3-fosfato. En ausencia de esta enzima o con una baja actividad de la misma como en el músculo o en el tejido adiposo, la mayor parte del glicerol 3-fosfato debe obtenerse a partir de un intermediario del sistema glucolítico, el fosfato de hidroxiacetona. Entre los defectos más comunes se encuentran alteraciones del habla, anomalía de metabolismo, arreflexia, hiporreflexia, hipotonia, miopatía, retraso mental severo, talla pequeña o enanismo, convulsiones, escoliosis, lordosis, osteoporosis y criptorquidia. Se sabe que hay 3 tipos distintos de deficiencia de glicerol quinasa: infantil, juvenil y adulto. El infantil es asociado con el retraso del desarrollo severo y síndrome de tachadura del gen inmediato con la hipoplasia suprarrenal congénita. Los de tipo juveniles de adultos no han aislado la diferencia de GK, no tienen ningún síntoma y se descubren a menudo con suerte. Ahora les vamos a hablar sobre alguna patología relacionada con estas enzimas. Deficiencia del piruvato quinasa. La deficiencia del piruvato quinasa de glóbulos rojos es un trastorno sanguíneo hereditario, caracterizado por una deficiencia de la enzima piruvato quinasa. Los hallazgos físicos asociados con el trastorno pueden incluir reducción de los niveles de transporte del oxígeno por medio de la hemoglobina en la sangre, debido a la destrucción prematura de los glóbulos rojos o la anemia hemolítica, los niveles anormales elevados de la bilirrubina en la sangre y el agrandecimiento anormal del vaso, que sería la esplenomegalia, u algún otro trastorno o anomalías. La deficiencia del piruvato quinasa se ha heredado con rasgos genético autosómico recesivo. Es uno de los grupos de enfermedades hereditarias conocidas como anemia hemolítica no esferocítica. Ahora les presentaré algunos síntomas que presentamos por la déficit de piruvato quinasa. La deficiencia del piruvato quinasa se caracteriza por, como ya mencionamos, una anemia hemolítica, un exceso de glóbulos rojos jóvenes o los reticulocitos por lo general ocurre en esta etapa. La anemia es crónica y puede variar de ser leve a ser muy grave. El agrandecimiento del vaso, o como ya habíamos mencionado, la esplenomegalia, puede ocurrir y los cálculos biliares se pueden desarrollar algunas veces. Después de las infecciones, la anemia tiende a ser más severa. En casos raros, úlceras en las piernas se pueden desarrollar. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.